Bueno, nuevamente entonces saludo a todos los que se han reintegrado en el último instante. Y vamos a comenzar con un ejemplo de la derivación logarítmica. Vamos a ver ambos casos entonces. Y vamos a derivar la función y igual a 2 coseno de x y todo elevado a 3x más 2. En este caso entonces podemos notar que nuestra función, o nuestro y, ¿cierto? Es una función elevado a otra función, ¿cierto? Entonces la función del denominador, o de la base en este caso, es 2 por coseno de x. Ojo ahí, 2 por coseno de x. 2 es la constante, ¿cierto? A pesar de que hay un producto, como sabemos que 2 no depende de x, no se considera como un producto entre dos funciones, ¿cierto? Esta es la constante. Y eh, el exponente, ¿cierto? Un polinomio. En este caso, solo una ecuación lineal. 3x más 2. Ya, entonces, vamos a utilizar la derivación logarítmica. Y lo que nos decía era aplicar logaritmo a ambos lados. Eh, y aprovechar las propiedades de esto, ¿cierto? Entonces, utilizando derivación logarítmica, ya entonces, a esta función, ¿cierto? Le vamos a aplicar la derivación logarítmica. Nos quedará logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de esta otra cosa, ¿cierto? 2 coseno de x elevado a 3x más 2. Entonces, la propiedad que nosotros dijimos nos permite bajar en el exponente, ¿cierto? Entonces tenemos 3x más 2 como factor que multiplica al logaritmo natural de 2 coseno de x. ¿Ya? Vamos a repetir esta cosa ahí para que quede claro. ¿Ya? Entonces, esta expresión de acá es la que uno va a derivar. Entonces vamos a derivar, vamos a colocar derivando implícitamente. Entonces, ¿qué significaba eso? Que uno deriva respecto a x a ambos lados, ¿cierto? A ambos lados de la igualdad. Entonces nos va a quedar la derivada respecto a x de logaritmo natural de y igual a la derivada respecto de x de toda esta expresión. Voy a copiar aquí, ¿cierto? Para hacer trampa. Y entonces aquí notamos que tenemos un producto, ¿cierto? Entonces vamos a escribir aquí abajito además. Que aquí, si podemos notar, ¿cierto? Tenemos un producto entre dos funciones, entre la función 3x más 2 y logaritmo natural de esta cosa. Y acá vamos a tener que derivar por regla de la cadena, ¿cierto? Para identificar al tiro qué tipo de... bueno, aquí regla del producto. Regla del producto. Ya, entonces cuando derivemos toda esta expresión vamos a tener que utilizar por la regla del producto. Y como recordando que la regla del producto nos dice que derivamos una y multiplicando la otra sin derivar y después viceversa, al momento de que nos toque derivar la función logaritmo natural de 2 coseno de x, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Y bueno, ya, vamos a derivar el logaritmo natural de y. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo vamos a derivar el logaritmo natural de y? Siempre pensando en que y no es una función que depende de x, ¿cierto? Porque recuerden que el ejercicio es y igual a toda esta función. Ya, entonces, si queremos derivar y, que es una función que depende de x, respecto de x, digamos, y siendo que y está en el argumento, entonces ahí uno tiene que utilizar nuevamente la regla de la cadena, ¿cierto? Porque es logaritmo natural evaluado en otra función que depende de x, ¿cierto? Ya. Entonces aquí uno lo que tiene que hacer es derivar y, bueno, derivar el logaritmo natural de esta cosa, y después por la regla de la cadena derivar la función interna, ¿cierto? Digamos que en notación de Leibniz esto diría que uno va a derivar y respecto de y, bueno, la función y, y de x, por así decirlo, respecto a la función de y, por la derivada interna.
la derivada del logaritmo natural, recordemos que era 1 sobre x, ¿cierto? Pero como está evaluada en la función y, entonces vamos a tener 1 sobre y por la derivada interna de la función y. ¿Cuál es la derivada de y? No sabemos, entonces vamos a colocar y' nomás, o por notación de Leibniz, ¿cierto? La derivada de y respecto de x. Y en la expresión de la derecha, entonces como ya sabemos, tenemos que derivar primero por la regla del producto. Vamos a colocar ahí la flechita, primero regla del producto, y cuando derivemos esta parte, utilizamos regla de la cadena. Y entonces, ¿cuál deriva primero y cuál no? Bueno, eso es un gusto de cada quien, ¿cierto? Por la regla del producto. Vamos a derivar primero la primera función, ¿ya? Al derivar 3x más 2, por regla de la suma, ¿cierto? Derivamos 3x, la derivada de 3x es 3, más la derivada de 2, que es 0, entonces, nada, por la segunda función sin derivar, entonces, por logaritmo natural evaluado en 2 coseno de x, más, ahora al revés, ¿cierto? La primera función que derivamos antes, ahora la vamos a escribir sin derivar, y va a multiplicar la derivada de la segunda expresión. Entonces, la derivada de la segunda expresión, como ya sabemos, tenemos que utilizar la regla de la cadena. ¿Y qué nos dice la regla de la cadena? Que uno va a derivar la función exterior evaluada en la función interior. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, como escribiendo aquí el ladito. Logaritmo natural, por así decirlo. Creo que es igual, ¿no? Ya no importa. Logaritmo natural prima de x, sabemos que es 1 sobre x, ¿cierto? Entonces, si el argumento ahora es 2 coseno de x, es decir, todo eso es 2 coseno de x, entonces va a ser 1 sobre todo eso, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 1 sobre 2 coseno de x, y va a multiplicar la derivada interna, es la derivada de la función que está adentro. Derivamos 2 por coseno de x. Como 2 constantes sale hacia afuera y derivamos coseno de x. La derivada de coseno Menos es seno. menos seno. Entonces vamos a tener menos 2 seno de x. Muy bien, Diego. Pero, profe, ¿Sí? sorry, pero es que no caché de dónde sale el 1 partido el 2 coseno de x. Esa es la derivada exterior, la derivada del logaritmo. Ya, ya. Entonces, claro, lo que habíamos anotado justamente aquí. Entonces, si derivamos respecto de x la función logaritmo natural de x, recordemos que eso era 1 sobre x. Pero la regla de la cadena nos dice que es la derivada de lo de afuera, que sería la derivada del logaritmo natural, que es esto mismo, pero va a estar evaluada en la función interna. Entonces, en vez de estar evaluado en x, está evaluado en 2 coseno de x. ¿Sí? ¿Qué sería eso? Vale, vale. Y por la derivada interna, ¿cierto? Que esa es menos 2 seno de x, exactamente. Bueno, entonces aquí vamos a simplificar los dos y tratar de reducir esta expresión, si es posible. Bueno, entonces, lo que nosotros queremos hallar, ¿cierto? Es la derivada de y respecto de x, ¿cierto? Que es lo que está aquí. Entonces, uno lo que hace es despejar. Por lo tanto, este 1 sobre y lo tenemos que despejar, digamos, multiplicando, ¿cierto? Por y a ambos lados de la igualdad, lo que es equivalente, entonces, a conservar esta expresión. Y ese, vamos a decir, abusando del lenguaje, que pasa multiplicando, ¿cierto? Vamos a decirlo así, ya que no nos escuchen tan seriamente, sí. Entonces, este como está dividiendo, esto pasa multiplicando a toda esta expresión y la de acá la vamos a reescribir. Entonces, nos queda menos, ¿cierto? Por menos seno de x sobre coseno de x. Ajá, perfecto, tenemos la tangente, ¿cierto? Así se reduce un poco la expresión. De hecho, también este menos, ¿cierto? Que hay un por ahí, pero este menos para no confundir, entonces también lo vamos a colocar antes. Total, aquí hay un producto, así que no altera nada. Muy bien. Y como tenemos un y que sabemos que es una función, entonces uno lo que hace es reemplazar. ¿Y de dónde venía y? Recordemos que y era la función original, ¿cierto? Y igual a esta cosa. Entonces, nuevamente la derivada de y respecto de x
tenemos que es 2 por coseno de x elevado a 3x más 2 por toda esa expresión. Entonces vamos a copiar la primera parte. Y aquí entonces por seno sobre coseno sabemos que eso es tangente de x, ¿cierto? Como producto. Muy bien. No hay nada más que reducir. No. Ya, entonces, el 2 seno de x. Ya, voy a responder esas preguntas. Acá. Entonces, lo primero que pasó con bueno, el 2 se simplificó con el 2, ¿cierto? Entonces nos quedó solo menos seno de x sobre coseno de x. Como hay un producto, lo podemos escribir todo junto en una pura fracción, que es la de acá. Y sabemos que la identidad seno sobre coseno es tangente, ¿cierto? Entonces, esto pasó a ser la tangente. ¿Ya? Esto pasó a ser la tangente. Digamos que eso se juntó simplemente. Todo esto se juntó en esta fracción. Y recordemos que hasta acá teníamos 1 sobre i, porque venía de la derivada de acá, por regla de la cadena, 1 sobre i, y como nosotros queremos hallar la derivada de i respecto de x, tenemos que despejar. Entonces, este pasa multiplicando hacia acá, ¿cierto? Pero i es una función, porque es el ejercicio original, miren, i igual a esta cosa. Entonces uno lo reemplaza simplemente, y reemplazo, y ahí apareció esta expresión, multiplicando a lo que ya teníamos. ¿Ya? Solo reemplazamos. Perfecto, qué bueno. Muy bien. Sí, era solo reemplazar los últimos dos pasos. Bueno, entonces vamos a hacer el mismo, pero alternativamente, es decir, con la otra forma de utilizar la derivación logarítmica. Sí, alternativamente. Oh, por fin quedó derechito mi. Y entonces, alternativamente, recordemos, tenemos la función 2 coseno de x, todo elevado a 3x más 2, o menos, más 2. Ya, entonces, uno utilizaba la exponencial y el logaritmo natural. Entonces nos quedaba la exponencial elevada al logaritmo natural de todo esto. De 2 coseno de x elevado a 3x más 2. Porque, nuevamente, recordemos que la exponencial elevada al logaritmo natural de x es x, ¿cierto? Entonces, en el fondo, lo que quiere decir que la exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas y nos da la identidad, bueno, en otras palabras, que no cambia nada. ¿Ya? Aplicar ambas juntas no cambia nada. Entonces, ¿con qué motivo? El primer motivo, nuevamente, es volver a utilizar la propiedad del logaritmo natural, ¿cierto? Pensando en que todo esto nos permite utilizar la propiedad nuevamente de que el exponente pasa multiplicando adelante, ¿cierto? Entonces tenemos la exponencial elevado a 3x más 2, todo esto juntito, ¿cierto? Por logaritmo natural de 2 coseno de x. ¿Ya? Entonces, como esas expresiones son equivalentes, lo que vamos a derivar ahora es esta igualdad, ¿cierto? Es decir, esa igualdad. Entonces, nuevamente, derivando implícitamente, bueno, para los que no recuerdan muy bien lo que contamos acerca de la derivación implícita, significaba derivar respecto de x a ambos lados nomás, ¿cierto? De todas maneras, es como lo que hoy vamos a formalizar. Y usando la regla de la cadena, nuevamente recordemos, la regla de la cadena es la regla para poder derivar una compuesta de funciones, ¿cierto? Entonces, si derivamos ambos lados, tenemos nuevamente dy de x. Entonces, eso es lo que cambia principalmente, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Como ahora tenemos y igual a toda esta expresión, al derivar a ambos lados respecto de x, aquí simplemente va a tener dy de x y al tiro. ¿Ya? Entonces no va a haber que despejar ni reemplazar como en la anterior. Igual, a ver, vamos a escribirlo con azul, ¿cierto? Entonces vamos a tener dy de x igual. Y si derivamos lo de acá, ¿cómo queda esa cosa? ¿Recuerdan cómo derivar la exponencial, cierto? Estamos derivando esto, ya.
Y entonces la derivada de la exponencial es ella misma, ¿cierto? La derivada de la exponencial es ella misma. Entonces, como vamos a derivarla de acá, por regla de cadena, es ella misma elevada a toda la expresión, ¿cierto? Porque recordemos que está evaluada en la función interna, por la derivada interna, que en este caso sería la derivada del todo el exponente. La derivada del exponente se hace por la regla del producto, ¿cierto? Nosotros ya la hicimos arriba. Entonces, para no hacerla, vamos a poner inmediatamente lo que nos daba, que era 3 logaritmo natural de 2 coseno de x, ¿cierto? Que sería derivar el primero por la segunda sin derivar, más, y ahora al revés. La primera sin derivar por la derivada de logaritmo natural de evaluado en 2 coseno de x. Pues aquí nuevamente regla de la cadena, ¿cierto? Regla de la cadena era la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, pero evaluada en 2 coseno de x. Entonces 1 sobre 2 coseno de x por la derivada interna, que era la derivada de 2 coseno de x, que ya sabemos que era menos 2 seno de x. Entonces aquí nos va a dar lo mismo que antes. Eh, Era más o menos obvio que tenía que dar lo mismo que antes. Y entonces acá ahora uno aplica las propiedades, se retrocede, pues, si se da cuenta, ¿cierto? Esto es lo mismo que eso. En el fondo, este, ¿cierto? Se va como exponente, la exponencial con el logaritmo se cancelan, entonces aquí nos va a quedar 2 coseno de x eh, elevado a 3x más 2, ¿ya? Que era justamente eso. Por, y lo de acá ya lo habíamos reducido antes, ¿no? Era 3 logaritmo natural de 2 coseno de x más, digo menos, ¿cierto? Porque pasaba lo mismo. Los dos se cancelan, el menos pasa adelante, ¿cierto? Menos. Ese paréntesis se mantiene. Y nos quedaba seno sobre coseno, que era tangente. Entonces ahí podemos verificar que nos da exactamente la misma solución. Así es, digo. Este es el resultado final. Entonces, ahora, pareciera que el segundo es más largo, más corto, ¿cierto? Sin embargo, hay que recordar siempre utilizar bien las propiedades de la exponencial con el logaritmo natural como funciones inversas para poder reducir la expresión final. Si no, digamos que es más o menos lo mismo de largo o de corto. Bueno, uno siempre pensaría que la derivada, como digamos que en un polinomio, ¿cierto? Cuando uno deriva un polinomio, se da cuenta que baja de grado, ¿cierto? Quiere decir que el exponente se reduce. Uno esperaría que la mayoría de las funciones entonces hace algo parecido, como que se simplifica, por así decirlo, la expresión. Ahora, en una expresión como esta claramente no pasa, ¿cierto? Simplemente hay que hacer cuenta, de hecho, que la derivada de esta expresión es un producto entre ella misma, entre la misma expresión, por otra cosa fea, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con el tema que nos competaba hoy. ¿Ah, sí? 3x más 2. No. Entonces, básicamente recordemos que derivar 3x más 2 significaba utilizar la regla de la suma, ¿cierto? Y la regla de la suma nos decía que era lo mismo que derivar 3x. Bueno, en realidad sí, tienes razón, es la de la constante. Y 2. Entonces, claro, el 3 pasa hacia afuera, la derivada de x es 1, entonces me queda 3, y la derivada de una constante es 0, ¿cierto? Entonces, por eso nos queda 3. Dale, sí, no hay problema. Ya que bueno. Y entonces, ahora, derivación logarítmica, no, ese ya lo terminamos. Derivación implícita. Derivación implícita. Entonces, este nuevo título, vamos a colocarlo en
que se note que es muy importante. Y entonces, la derivación implícita, vamos a hablar un poquito antes, ¿cierto? De hacer la formalización. Entonces, la mayor parte de las funciones que hemos estudiado hasta ahora, hemos visto que se pueden derivar, digamos, pueden describirse expresándolo explícitamente respecto de en términos de otra variable, ¿cierto? Por ejemplo, y igual a raíz de x cuadrado más 1. O y igual a x por coseno de x. ¿Cierto? Cosas por el estilo. En general, entonces, cuando tenemos una función expresada como y igual a f de x, ¿cierto? Es decir, y expresión que depende de otra variable que sería de x. Sin embargo, algunas funciones se definen implícitamente por medio de una relación entre x e y. Por ejemplo, la expresión x cuadrado más y cuadrado igual 25. Entonces estamos relacionando x e y en una misma expresión, o en una misma relación, en este caso que sería la suma, ¿cierto? Y todo eso. Entonces, en algunos posible, en algunos casos es posible resolver ecuaciones de este tipo, eh, pensando en y como una función implícita, o varias funciones que dependen de x. Pero en muchos casos esto causa mucha dificultad. Por ejemplo, en esta expresión en particular es más o menos sencillo, ¿cierto? Porque uno podría despejar y, ¿cierto? Entonces si uno guarda el y acá, nos quedaría más o menos la raíz de 25 menos x cuadrado, ¿cierto? O sea, aquí se puede despejar y luego se podría derivar, por ejemplo. Pero no siempre eso puede ocurrir. Ya, digamos que no siempre nos da el caso en que se puede despejar como corresponde. Entonces, por fortuna, no es necesario resolver una ecuación para y, ¿ya? En términos de x para poder hallar la derivada de y respecto de x. Entonces, en lugar de esto, se aplica la derivación implícita. ¿En qué consiste la derivación implícita? Entonces vamos a decir que es un método que consiste en derivar ambos términos o miembros de la ecuación respecto de, respecto de la variable x, ¿cierto? Luego, y luego, ¿cierto? Vamos a colocar, y luego eh, resolver para hallar la derivada, ¿cierto? De y de x, o y prima, como ustedes quieran llamar. Y entonces la derivación implícita lo que significa es que cuando tenemos una ecuación que nos mezcla, ¿cierto? La función o y con x, etcétera, cuando y es una función que depende de x, y no se puede despejar, ¿cierto? La expresión para poder determinar inmediatamente la derivada, uno lo que hace es derivar a ambos lados de la igualdad, ¿ya? Y en algún momento cuando uno tenga que derivar las cosas donde está presente y, ahí al aplicar regla de la cadena, va a quedar justamente de y de x como múltiplo, ¿cierto? Y todo eso. Entonces uno lo despeja y obtiene la derivada que uno busca, ¿cierto? Que siempre es la derivada de y respecto de x. Entonces vamos a ver unos ejemplos, los cuales siempre permiten aclarar mucho la idea. Entonces, vamos a hallar la derivada de y respecto de x si la expresión corresponde a x cuadrado más y cuadrado igual 25, ¿cierto? La que señalamos anteriormente. Ya, entonces la solución nos dice que si queremos derivar implícitamente, entonces derivando a ambos lados respecto de x, ¿cierto? Entonces tenemos la derivada respecto de x cuadrado más y cuadrado, igual a la derivada respecto de x de 25.
Bien, la derivada de la constante es 0, ¿cierto? Así que si esto es un número, la derivada es 0 inmediatamente. Y la derivada de acá se separa por la regla de la suma, ¿cierto? Vamos a hacerlo así bien ordenadito, esta vez. ¿Mm? La derivada de y cuadrado. Ya. La derivada de x cuadrado, esto sí va a seguir siendo 0, ¿cierto? La derivada de x cuadrado respecto de x, regla la potencia, ¿cierto? Baja el exponente y le restamos 1 al exponente, así que x elevado a 1. Más, y aquí tenemos que derivar respecto a x y cuadrado. Y recordemos que y es una función que depende de x, ¿cierto? Por lo tanto, se tiene que utilizar la regla de la cadena. De ahí, dependiendo de la notación que uno quiere buscar. Bueno, creo que mejor vamos a dejarlo hasta aquí. Y así vamos a escribir eso como el primer ejemplo, ¿cierto? Para que no quede ninguna duda. Y vamos a marcar ahí. Entonces, como y es una función que depende de x, utilizaremos la regla de la cadena. Entonces, recordemos que la regla de la cadena nos decía de y, ¿cierto? Uno deriva y, bueno, vamos a colocarlo aquí. De y cuadrado respecto de x. Entonces nos decía que uno deriva la función y cuadrado respecto de la variable que le corresponde, que es y, ¿cierto? Respecto de y. Por y respecto de dx. ¿Cierto? Esa es la regla de la cadena. Entonces uno deriva esta cosa respecto a su función, y luego la función y la deriva respecto a la variable x. En notación de ley, ¿no? Y entonces ahora continuando, tenemos que, para este caso, la derivada de respecto de x de y cuadrado, tenemos que la derivada respecto de y de y cuadrado por la derivada respecto de x de y, ¿cierto? Vamos a colocar inmediatamente de y de x, porque es lo que estamos buscando, ¿cierto? Entonces después vamos a despejar esto. Ya. Derivamos el primer término, la derivada de y cuadrado respecto de y, como derivo respecto de su variable, simplemente recrea la potencia, ¿cierto? Entonces esto es 2. 2i, ¿cierto? Perdón. Por la segunda, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Entonces lo dejamos así porque lo vamos a tener que despejar después. Ya, entonces sabemos la derivada acá ahora. Podemos reescribir. Entonces, continuando, ojo también aquí, recordemos que cada vez que estamos dando estas pausas, ¿cierto? Llegamos hasta acá, explicamos algunas cosas y luego continuamos con lo que estábamos anteriormente, ¿cierto? No es llegar y escribir igualdad o por ahí como si nada, ¿cierto? Si uno, digamos, como que cortó la continuidad de lo que estábamos haciendo antes, se tiene que considerar. Y entonces estamos la derivada de eso más la derivada de eso igual 0, ¿cierto? Y entonces la derivada de x cuadrado respecto de x, regla de la potencia, ¿cierto? Es 2x. Más esta derivada ya la determinamos, ¿cierto? Era 2i por dy de x igual 0. Entonces lo único que nos queda ahora es despejar dy de x. Entonces aquí vamos a decir, despejamos, que era lo que decía en el enunciado, se resuelve, ¿cierto? Para determinar la derivada de y. Entonces, despejamos respecto de dy de x. Ahora, si quedan más de un dy de x por aquí, uno tiene que juntarlos como términos semejantes, ¿cierto? Y luego factorizar por la cantidad de veces que se repite y simplificarlo hasta que quede dy de x, ¿cierto? Porque es lo que uno busca. Entonces, de acá vamos a despejar. Entonces, para despejar, ¿cierto? No debería quedar dy de x igual. Entonces, el 2x, ¿cierto? Pasó restando. Menos 2x. Y luego tiene que pasar dividiendo el 2y, ¿cierto? Para que nos quede simplemente eso. Simplificamos. Los dos, ¿cierto? Se nos van.
Entonces esto nos queda menos x sobre y. Recordemos que en este caso no conocemos la función y, ¿cierto? Entonces aquí no se reemplaza. Ya, ojo con eso. Ya que se reemplazaba era la derivación logarítmica. Entonces así encontramos la solución. La derivada de y respecto de x es menos x sobre y. Para cualquiera sea la función y. Entonces, no lo enumeramos. Ejemplos. Entonces vamos a llamar a este ejemplo 1. Vamos a definir otra función. Ya, entonces, si consideramos ahora x cubo, para que sea parecido, x cubo más y cubo igual a 6x por y. Y nuevamente hallar de y de x. Ya, sí, vamos a retomar ahora sí. Entonces, y vamos a explicar porque para que les quede eso. ¿Hasta dónde habíamos quedado antes? Hasta aquí nomás, ¿cierto? Ya, vamos a mostrar. Qué bueno que me recordaste. Y entonces, el ejercicio que teníamos, ¿cierto? X cubo más y cubo igual a 6x y derivamos implícitamente, es decir, derivando a ambos lados respecto de x y considerar que y cubo y el producto entre 6x y se deben derivar por la regla de la cadena, nos resulta, bueno, derivamos a ambos lados respecto de x, separamos el término de la izquierda por la regla de la suma y el miembro de la derecha, el 6 como constante, ¿cierto? Lo vamos a sacar hacia afuera. Luego podemos derivar x cubo por la regla de la potencia, mientras que y cubo, como ya dijimos, por regla de la cadena. Entonces esto es la derivada de y cubo respecto de su variable que sí, por la derivada de y de respecto a x. Y en la derecha, por la regla del producto, si derivamos x nos queda 1, entonces 1 por y es y, más, al revés, que sería x por la derivada de y. La derivada de y simplemente se denota como la derivada de y respecto a x. Y luego entonces distribuimos el 6, en este caso, derivamos acá, la derivada de y cubo respecto de y es 3y cuadrado, y despejamos o reunimos términos semejantes, ¿cierto? Entonces aquí elegimos reunir la derecha, entonces mantenemos el 6x por este factor, este va a pasar restando, ¿cierto? Lo mismo con el 6y pasa restándose acá. Luego podemos factorizar por el término común de y de x, acá. Entonces va a quedar 6x menos y 3y cuadrado, término que va a pasar dividiendo. ¿Sí? Eso, simplemente. Ahora nos damos cuenta, ¿cierto? Que como tenemos puros múltiplos de 3, 6, podemos simplificar, ¿cierto? Es decir, vamos a factorizar por 3 en el numerador y en el denominador. Y se van a simplificar, ¿cierto? Inmediatamente. Entonces, es el paso oculto, digamos, que está aquí escondido. Ya. Eso es lo que nos da. Ahora, ojo, porque a cualquiera también, si hubiera escogido al revés, aquí despejar. Si aquí escogen reunir los términos a la izquierda y no a la derecha, la solución equivalente sería lo mismo si uno factoriza por menos 1, ¿cierto? En el numerador y el denominador. Sería con los signos al revés. 2y menos x cuadrado, y cuadrado menos 2x. ¿Ya? Pero es lo mismo. Ah, ya, porque eh, recordemos que y está pensada como una función que depende de x, entonces se deriva por regla de la cadena. Es la notación nomás, ¿cierto? De y de x, recordemos que era lo mismo que decir de f de x, cuando f es una función que depende de x, o bien como la derivada de x respecto a la función f de x, ¿cierto? Recordemos que y es f de x. ¿Ya? Entonces, por notación. Y como lo que uno busca es la derivada de la función respecto de x, en realidad lo que está buscando es de y de x. Por eso que uno solo lo denota así, ¿cierto? Porque no sabemos cuál es la función y, finalmente.
En este caso, en una función así, x cubo más 3y cubo más 6x por y, no sabemos cuál es y. En los ejercicios anteriores, cuando queríamos solo determinar la derivada de la función, por ejemplo acá, teníamos explícitamente quién era la función y. ¿Ya? Entonces, por eso es derivada implícita, cuando no pasa eso, cuando uno no sabe quién es y no sabe cómo derivarlo, y no es posible factorizar o simplificar o reducir la expresión para poder despejar y simplificar y digamos y simplemente derivar, se utiliza este método que es la derivación implícita. ¿Ya? De hecho, por eso no es explícita, ¿cierto? Justamente. Bien, entonces tenemos un otro ejemplo, parece por aquí, sí. ¿Cómo le fue al resto con el ejemplo? ¿También quedaron en los productos, todo eso? Si así, entonces se activa. Ah, ya, muy bien, Diego. Ahí me acuerdo. Ya. Gabriel, eso es importante. Cuando uno empieza a estudiar las cosas, todo tiene sentido. Por eso siempre los molesto cada clase de que no esperen a que se acerque la prueba para empezar a estudiar. Porque justamente la alerta de hoy se debe activar si usted está mirando y le costó la regla del producto. Ahí hay una alarma importante, ¿ya? Porque no puede atrasarse con la regla del producto, la regla del cociente, como que tiene que tratar de hacerlo ahora, inmediatamente, porque si no le va a complicar para la derivación implícita, la logarítmica, ¿cierto? La función inversa. Entonces, antes que se compleje después, ¿cierto? Mejor complejarse un poquito ahora y después ya va a ser algo conocido, digamos, algo familiarizarse. Ya, muy bien, Magda. Profe, Sí, eh, en el ejercicio anterior había dicho que porque yo la agrupé a la izquierda y me dio diferente, ¿significa que tiene dos soluciones la derivada? ya, pero cuando te dio diferente, te dio lo de acá, Sí, eso. ya, no, es equivalente, solo que son iguales, porque si uno se da cuenta, acá, por ejemplo, en esta expresión de acá, eh, vamos a escribirlo con otro colorcito para que no sea como tan oficial. Si factorizamos por menos uno arriba y abajo, o en el fondo, si se dan cuenta, esto, mira, es lo mismo que el otro. Es eso. Entonces uno simplifica los signos, ¿cierto? Y me va a quedar lo mismo que acá. Entonces, si uno tiene los menos y los menos, ¿qué es lo que le da, po? Distribuye el menos uno, ¿cierto? Porque recordemos que un menos ante un paréntesis invisible y un menos uno. Y lo único que me hace es cambiar los signos de adentro. Entonces me va a quedar al revés los signos. Es decir, me va a quedar menos x cuadrado, menos por menos me da más 2y. Y abajo me va a cambiar también los signos. Generalmente uno escribe el positivo primero, ¿cierto? Entonces aquí uno le da 2y menos x cuadrado. Y le da y cuadrado menos 2x. Ya, entonces son equivalentes. Ah, ya, gracias, profe. De nada. Entonces, muy bien, llegaste a la solución correcta. Eso es lo que vale. Exactamente, Diego, ¿cierto? Ese es el aporte. Cuando uno ya quedó ahí con el gusto de que estuvo cerca, le faltó poquito, ese es un buen indicio, porque muchas veces uno lo empujan a continuar haciendo más ejercicio hasta que se da cuenta que las cosas empiecen a salir. Y eso no es gratis, eso quiere decir que no es como magia. ¿Ya? Y muchas veces en matemática es importante hacer ese resalto. Uno cree, cuando es chiquitito, uno cree, uy, yo soy bueno para las matemáticas, como que naciste con el don de que solo naturalmente, de manera innata, eres buena para las matemáticas. Bueno, las matemáticas es lo mismo que cualquier ejercicio, un deporte, por ejemplo, ¿cierto? No sé, pues, un buen futbolista, un buen bailarín, etcétera, una buena patinadora, lo son porque han practicado mucho tiempo, han dedicado mucho tiempo de sus vidas para desarrollar técnicas distintas, ¿cierto? Para adaptar su cuerpo y cosas por el estilo. La matemática es lo mismo, un ejercicio. El que más practica es el que mejor lo entiende, el que mejor le va. Ya, es verdad que a veces hay algunos que tienen más facilidades, pero por lo mismo, si uno está consciente de que me cuesta un poco más, entonces tengo que invertir más tiempo para compensar eso. ¿Ya? Es la única forma. Exactamente, exactamente, Simón. Y eso es aplicable a la mayoría de las cosas, ¿cierto? Así que en el fondo ahí el mensaje es no desanimarse, ya no creer que, pucha, me cuesta, entonces voy a seguir siendo malo toda la vida para las matemáticas, que es algo que uno escucha muchas veces, sobre todo en gente que no estudia en el área de la ciencia.
Pero no es así. Simplemente hay que compensar, ¿cierto? O sea, a veces en otro tipo de ramos, en clases particulares, muchas veces también me dicen, oye, ¿cómo veis el ejercicio tan rápido que como que lo miráis y sabéis cuánto da? Claro, porque llevo como 10 años haciendo matemáticas rápidas, entonces más o menos obvio, pero háganme hacer otra cosa. Claro, háganme jugar LOL, por ejemplo, ahí para nada. Ya, entonces vamos a hacer este ejemplo, y ahí me imagino que algunos ya se están adelantando, ¿cierto? Me imagino que ya van en la mitad. Entonces vamos a derivar implícitamente, yo voy a, respecto a x, y considerando que y en función de x, o función respecto a la variable x, ¿cierto? Abreviado. Entonces, la derivación implícita, recordemos que significaba derivar respecto de x a ambos lados de la igualdad. Entonces vamos a derivar seno de x más y, y vamos a derivar y cuadrado coseno de x. Entonces, notamos que a la derecha tenemos un producto, ¿cierto? Al tiro. Regla de los productos vamos a tener que aplicar acá. Y a la derecha, perdón, y a la izquierda, regla de la cadena, ¿cierto? Porque tenemos seno evaluado en una suma de dos cosas, donde y es una función que depende de x y x. Entonces, regla de la cadena. Vamos a poner aquí arribita ya. Entonces, antes de mirar, notemos que aquí vamos a tener que aplicar cadena y acá producto. Entonces, recordemos que es muy importante lo primero, identificar cuál es la propiedad o con qué forma o regla de derivación tenemos que aplicar. Ah, bueno, y en realidad aquí si se encuentra el producto, pero dentro del producto está un y cuadrado, ¿cierto? Entonces, como está el cuadrado y no está solito, regla de la cadena también, ¿cierto? Regla de la cadena. Ya, llegó en un buen momento entonces. Justo, llegó en el momento en que justo ahora es su turno de poder explicarnos cómo el ejercicio. Bueno, vamos a dejarlo dormir tranquilo, Diego. No se preocupe, que no se pide permiso. No sé, me imagino que quizá en algún laboratorio, en algo así, sí. Pero generalmente, mi experiencia en la Universidad de Valparaíso es que no. Uno va corriendo porque no quiere perderse un minuto de la clase para no atrasarse nomás. Y llegar y volver del baño, mirar la pizarra y no entender nada, como que a veces uno prefiere no ir. Pero tú tienes, a nadie le importaría en realidad si sales a comprar tu completo, darte una vuelta, fumar tu cigarro, después volver a clase, a todos nos daría lo mismo en realidad. Simplemente que tú mirarías la pizarra y te sentías tan perdido que probablemente no querías volver a hacerlo. Eso lo dice mi experiencia. Y entonces, regla de la cadena para el miembro de la izquierda. Entonces vamos a derivar. Seno, evalúa esta cosa. La deriva de seno, sabemos que es coseno, pero como regla de la cadena, vamos a derivar coseno evaluado en esta misma cosa por la derivada interna, ¿cierto? Ahí recordando. Eh, entonces, derivamos la función exterior, ¿cierto? Que es coseno, evaluado en la función interior, que es la misma, x más y, por la derivada interna. Vamos a escribirla nomás, ya, y después la vamos a... O sea, la derivada interna sería la derivada de x más y. Igual, ya, y al otro lado, el producto. Entonces, vamos a dejar la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Entonces, vamos a poner aquí menos. Eh, más, y ahora al revés, ¿cierto? Pues el menos viene ahí para que no se confunda. Y ahora al revés, es decir, coseno de x por la derivada de
y cuadrado respecto de x. Entonces, ojo, recordemos que eso regla la cadena, ¿cierto? Este de acá, regla Sí, la cadena. Regla la cadena aquí. ya. Es que pensé que era regla Sí, del producto. recordemos que regla de cadena es cuando tenemos una compuesta y como en el argumento hay cualquier cosa, entonces recordemos esto, si es seno de x, esa es fome, ¿cierto? Porque el tiro es coseno, la deriva. Sí, es que lo tenía mal escrito. Ah, Tenía ya. mal escrito. Y si Todo. tenemos seno de cualquier otra cosa, supongamos de a por x, regla de cadena. Si tenemos seno de x más otra cosa que depende de x, más ax, también regla la cadena. Si tenemos otra función aquí adentro, seno evaluado en coseno de x, también regla la cadena. Pero si está solito, ahí listo. Ya, gracias, profe. De nada. Y entonces la de aquí al final, ¿cierto? Porque regla el producto acá, cuando derivamos y cuadrado respecto de x, recordemos que esto es regla de la cadena, ¿cierto? Y la regla de la cadena nos decía que entonces la derivamos respecto a su variable por dy de x. Ya. Entonces en el siguiente paso tenemos coseno de x más y por la derivada de esta cosa. Entonces aquí aplicamos regla de la suma, ¿cierto? La derivada de x es 1 más la derivada de y respecto de x, de y de x, porque es lo que buscamos, ¿cierto? Vamos a tener que despejarlo después. Si no le aparece esto en ninguna parte, uno tiene que preocuparse, ¿cierto? Cuando uno deriva implícitamente, porque es la forma de encontrar la derivada. Si nunca te aparece un dy de x o un y', no sé cómo usted quiera llamarlo, es porque algo hizo mal, porque así uno halla la derivada. Entonces, en la derecha tenemos menos y cuadrado seno de x más, entonces, coseno de x por la derivada de y cuadrado. Esta la podemos resolver al tiro también, ¿cierto? La derivada de y cuadrado respecto de y es 2i, ¿cierto? Entonces, por 2i por dy de x. Dividido por x. Ya, entonces, los términos semejantes, o digamos los que vamos a tener que compensar en algún momento van a ser eso, ¿cierto? Pero tenemos que distribuir, ¿cierto? Acá. Porque es un producto. Entonces, distribuirse primero. Entonces, tenemos coseno de x más y por 1, que es coseno de x más y, más coseno de x más y por dy de x. Y acá nos va a quedar lo mismo, ¿no? Voy a cambiarlo de orden para que quede positivo. Coseno de x por 2i. Bueno, en este caso vamos a escribir esta cosa un poquito mejor. Como habíamos dicho antes, ¿cierto? Siempre primero el número, la función, 2i por coseno de x. Y al final de y de x. Recordemos que estas dos expresiones de acá son equivalentes, ¿cierto? Como dijimos, por algo de convención, ¿cierto? Uno se ordena poniendo primero los números, después las letras más cercanas y al final la función. Y menos y cuadrado por seno de x. Ya. Entonces, de términos semejantes, esos dos los vamos a reunir a cualquiera de los dos lados de igualdad. Vamos a juntarlos ahora a la izquierda. Entonces se va a quedar ahí. Este va a pasar restando. Este se va a mantener, ¿cierto? Este de acá va a pasar restando. Y factorizamos por dy de x, ¿cierto? ¿Te confundí ya, Magda? Ya, ¿en cuál paso te confundiste? ¿Solo en el último? ¿En el de aquí? ¿Hasta el de aquí seguías? Ya. Ah, ya. Sí, es que en el último hicimos todo muy rápido, mira. Hasta este paso de acá, donde te aparece la manito, solo resolvimos todo.
Entonces, recordemos que lo que uno busca es dy de x. Entonces, lo que uno hace es reunir términos semejantes. Eso quiere decir que este término y este término los vamos a dejar a un lado de la igualdad y los otros términos que no tienen eso al otro lado. Uno elige cuál. Ahora vamos a elegir dejarlo a la derecha. Entonces, ese se mantiene a la derecha y el de acá vamos a cambiarlo hacia la derecha. Entonces va a pasar restando. ¿Sí? Y entonces este va a pasar hacia la... Bueno, al revés, po. Este pasa a la izquierda. Ya. Y este va a pasar a la derecha. Entonces este como está sumando pasa restando. Y este se mantiene en la derecha. ¿Sí? Eso es lo único que hicimos. Y nuevamente con el objetivo de ahora factorizar respecto de dy de x, que es lo que uno busca. Entonces nos vamos a tener menos 2i por coseno de x más coseno de x más y. Y todo esto factor de dy de x. Igual. Y lo de acá se mantiene igual. Y entonces, como eso es lo que uno quiere despejar, todo lo que está multiplicándolo va a pasar dividiendo. Entonces se mantiene el dy de x. Esto de acá se mantiene también. Y lo que está acá pasa entonces dividiendo, ¿cierto? Vamos a quitar el paréntesis. Y listo. Claro, exactamente. Siempre es llegar a una factorización. Es necesario. De hecho, es la forma, porque recuerden que cuando explicamos el paso, o me voy a volver un poquito atrás. No. Diablos, me cerró la pizarra. Esto lo guarda, creo. Así. ¿Dónde definimos esta cosa? Aquí, ya. Cuando definimos derivación implícita, entonces, ¿en qué consiste el método? En derivar ambos lados de la ecuación respecto de x y luego resolver para hallar de y de x. Cuando dijimos resolver, en otras palabras, lo que significa es despejar, ¿cierto? Despejar de y de x. Eso es, en gran resumen, eso es el método. Entonces, en el último ejemplo, cuando tenemos más de un término que dependen de y de x, hay que reunirlos a un lado de la igualdad para poder factorizar por ese término en común que es de y de x. Si tienen más de un término común, por ejemplo, si tienen coseno y coseno de x más y, no importa, igual no lo factorizo por todo lo que pueda, lo factorizo solo por de y de x porque es lo que queremos despejar. ¿Ya? Porque recordemos que estamos derivando y sin saber explícitamente quién es la función y. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la expresión que corresponde a nuestra derivada. Nuevamente, si se dan cuenta, uno puede factorizar por menos también, ¿cierto? De hecho, en este caso sería lo más apropiado. Así que antes de decir que está listo, vamos a factorizar por menos 1, ambos, y lo mismo que en el anterior. En el numerador, como los dos son negativos, si factorizamos por menos, ¿cierto? Sale el menos hacia afuera, nos queda positivo adentro. Y abajo se van a dar vuelta los signos, ¿cierto? Si factorizamos por menos, este va a quedar positivo y este va a quedar negativo. Entonces luego se simplifican los signos, ¿cierto? Entonces eso nos permite eliminar nuevamente todo. ¿Ya? Y ahí parece más bonito. ¿Cierto? Cuando están todos muy negativos, como que nadie es feliz. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la derivada de la función inversa. ¿Vale? Vamos a hacer el enunciado, vamos a ver la forma de probarlo y un ejemplo cortito. Entonces, esto es algo que estaba propuesto en el texto igual, como ejercicio del texto. Si alguien quiere verlo ahí, está propuesto como el ejercicio 77 de derivación implícita. Pero es una propiedad muy importante, que es para derivar la función inversa. Entonces, el enunciado dice lo siguiente: suponga f, ¿cierto? Una función
1 a 1. Recordemos que 1 no significa que es inyectiva, ¿cierto? Esto va a servir para las funciones inyectivas. Derivable con inversa derivable. El ejercicio nos dice probar que la derivada de la función inversa, la derivada, ¿cierto? O f a la menos 1 prima de x, que es la derivada de la inversa de la función f, está dado por 1 sobre f' evaluado en f a la menos 1 de x. La derivada de f evaluado en la función inversa de la función x. Claramente aquí se requiere que esta cosa sea distinta de 0, ¿cierto? Distinta de 0. Y entonces, ¿cómo lo vamos a verificar? Derivación implícita. Entonces, si f y f a la menos 1 son funciones inversas, ¿cierto? Una de la otra respectivamente, ¿qué es lo que se tiene? Que f evaluado en f a la menos 1 de x es x, ¿cierto? Eso es cuando una función inversa a la otra, ¿cierto? Como que no hace nada. Derivando respecto a x, nuevamente aquí implícitamente, ¿cierto? Y por regla de la cadena, tenemos. ¿Qué es lo que me daría? Esto, ¿cierto? Entonces, derivamos respecto de x, f evaluado en f a la menos 1 de x, y derivamos respecto de x, x. Entonces, la derivada de x es 1, ¿cierto? La derivada de la función de acá, tenemos que aplicar regla de la cadena, ¿cierto? Regla de la cadena nos decía que uno deriva la función externa, f, y cuál es la derivada de f, no sabemos cuál es f, entonces uno va a colocar por notación nomás, ¿cierto? La derivada de f es f'. Y la f' va evaluada en la función interna. La función interna es f a la menos 1 evaluado en x, por la derivada de la función interna. Entonces la derivada de la función interna es f a la menos 1, ¿cierto? Menos 1 evaluado en x. La derivada, perdón, prima, ¿cierto? Sí, porque esta es la derivada de la inversa de la función f. En fin, ya. Entonces, por derivación implícita, eso es lo que tenemos. Y luego, ¿qué es lo que queremos hallar? La derivada de la inversa. Entonces uno factoriza nomás, nuevamente, para poder, o mejor dicho, despeja, ¿cierto? Respecto de lo que quiere despejar. ¿Qué sería eso? Entonces nos va a quedar que la derivada de la función inversa está dada por, esto pasa dividiendo, ¿cierto? Por f' evaluado en f a la menos 1 en x. 1 sobre esa cosa. Entonces, si uno quiere hallar la derivada de la inversa de una función, inmediatamente es esto. Ahora, se ve media compleja esta cosa, pero los ejemplos Perdonen. le ayudan a aclarar. Oh, gracias por... Se dio cuenta muy rápidamente. Ejemplos. Entonces, el ejemplo 1, sea ahí la exponencial. Ya todos sabemos cuál es la derivada de la exponencial. Entonces, ¿cuál es la inversa de la función exponencial? La función logaritmo natural, ¿cierto?
si derivamos acá, la de acá, y por derivación implícita, ¿qué nos queda? La derivada de x es 1, ¿cierto? Vamos a decir la derivada de, sí, de x, esto de y, y la de acá, tenemos 1 sobre y, ¿cierto? Ya, entonces, la derivada de la exponencial. ¿Cómo la vamos a aplicar con la derivada de la función inversa? Si esta es de y de x, pensando en que y es la exponencial, ¿cómo estaba dada la inversa? Como 1 sobre dx de y, ¿no? Y nosotros vimos que esto era 1 sobre y, y esto es y que y es la exponencial. ¿Vieron? Estuvo muy fácil. Ya, entonces, una que sí tenga más sentido para nosotros, una que no hayamos hecho. Las funciones inversas de las funciones trigonométricas. Vamos a considerar ahí el arco tangente de x. Entonces, ¿cuál es la función inversa? La tangente, ¿cierto? De y. Ah, ya, pues, eso. Eso. Acá es y, ¿cierto? Quizá alguien se confundió aquí. Tiene todo el sentido. Acá. Sí, eso. Claro, porque fíjense esto. ¿Cuál es la función inversa? Uno aplica la función inversa. Si aplico el logaritmo natural a ambos lados, nos queda logaritmo natural de y igual a logaritmo natural elevado o aplicado a la exponencial, se cancela y me queda x nomás, ¿cierto? Ahí sí. Entonces, por eso cuando uno deriva aquí respecto de y, acá, me queda esto. ¿Ya? Y esto simplemente después se reemplaza. Ahí. Ya sabes por qué está la fórmula. Ya, entonces, si y es la cotangente de x, entonces x es la tangente de y, esto que es su función inversa. Entonces, de y de x nos dice que es lo mismo que 1 sobre dx de y. ¿Cuál es la derivada de x respecto de y? ¿Cuál es la derivada de la tangente respecto de y? La derivada de la tangente era secante por tangente. Entonces tenemos que esto es 1 sobre la secante... Ah, no, perdón. La derivada de la tangente es secante cuadrado, ¿cierto? Secante cuadrado de y. Ahí sí. ¿Y tenemos alguna identidad trigonométrica respecto a esto? Si tenemos una identidad trigonométrica, nos decía que secante cuadrado de al ángulo era 1 más tangente, ¿cierto? Esto es 1 más tangente cuadrado del ángulo, que en este caso es y. ¿Y sabemos cuánto es tangente de y? Sí, sabemos cuánto es tangente de y. Es x. Por lo tanto, la tangente cuadrada de x es x cuadrado. Entonces esto es equivalente a 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces ahí nuevamente van a buscar a ver, también la cerré yo, la última clase, ¿cierto? En la última página vimos la derivada de las funciones trigonométricas inversas. Acá están. Entonces tenemos que la derivada de la inversa de la tangente, que es la arco tangente, es la que encontramos aquí, ¿no? De la misma forma, uno puede probar para la inversa del seno, que sería el arco seno, la inversa del coseno, que es el arco coseno, y así. Si esta parte de aquí los confunde un poco, porque claro, aquí lo vimos así, ¿cierto? Con notación del Newton, ¿cierto? ¿Cómo sería la regla, la función inversa con notación de Leibniz? Quizá eso fue, ¿cierto? Notación, vamos aquí, notación Leibniz. Entonces, sea I la función inversa, la que a uno le dan. Entonces, X es una función que ahora depende de Y, ¿cierto? La inversa. Entonces,
tenemos que la derivada de y respecto de la variable es la derivada de y respecto de su variable, que es x. Si derivamos implícitamente, ¿cierto? Entonces esta cosa nos daba 1. Y esto era de x por dy y de y por dx. ¿Ya? Entonces, si uno despeja de aquí como corresponde, tenemos que dy de x, ¿cierto? Esto va a pasar dividiendo para acá, entonces nos queda 1 sobre dx de y. Y entonces este es el equivalente. Perdón, este es dx de y. ¿Ya? Y esa es la que estamos aplicando en este caso. Si se encuentra lo mismo que dice aquí nomás. ¿Ya? Porque en este caso y ya es la función inversa. Entonces la derivada de la y en realidad es 1 sobre la derivada de x en la función y, ¿ya? Que es lo de aquí dice aquí. Bueno, listo. Tengo una duda. ¿Sí? ¿Llego? ¿Por qué hay abajo es secante cuadrado y después de x partición de y? ¿En qué Ah, parte? abajo. ¿Acá? Ahí. Sí. Ah, porque la derivada de x respecto de y. ¿Cuál es x? X es tangente de y. Si derivo la tangente de y respecto de y, la derivada de la tangente es secante cuadrado. Ahí. Eso, entendí. Aquí ya no sé dónde fue que aquí tenemos aquí están, ¿cierto? La derivada de funciones trigonométricas, la derivada de la tangente de x es secante cuadrado de x, ¿ya? Lo único que cambia es que aquí se utilizó con la variable y, ¿cierto? Por eso que poní. Esto es todo. Bueno, chicos, entonces con esto quedamos listos con con estos ejercicios de derivación implícita, función inversa. Vamos a nuevamente hacer una compilación de ejercicios de año anterior y cosas por el estilo para que ustedes tengan a mano para poder practicar y apoyarse para los ejercicios. Y darse el tiempo también de el capítulo del texto. Recuerden, Thomas, el texto del Thomas y el Stuart, ¿cierto? Los ejercicios de ahí como forma de preparación para el taller desde el día lunes o ya para la prueba que, si bien al parecer aún quedan unas 2 semanitas, ¿cierto? El tiempo pasa siempre volando y mejor estar adelantado que estar atrasado. O sea, es la recomendación.